El sobrino quiso despojar a la anciana de su hogar, pero ella sabía un secreto. Doña Elena, con sus 70 y tantos años bien vividos, y una mirada que había visto pasar la historia del barrio, se mecía en su vieja mecedora de mimbre en el porche de su casa, una joya de 2 pisos con un jardín que era su orgullo. Las bugambilias trepaban por la fachada, pintando de fucsia el atardecer, y el aroma a café recién colado se mezclaba con el de las flores. Su vida en el apacible barrio de las Flores era simple, hecha de rutinas queridas, el mercado los jueves, la misa de los domingos, las charlas con las vecinas en la plaza, y los dulces caseros que siempre tenía listos para quien la visitara. Esa tarde, sin embargo, el dulce sosiego de su existencia se vio levemente alterado por la llegada inesperada de Sergio, su sobrino nieto, un muchacho apuesto y de sonrisa fácil que vivía en la ciudad. Hacía años que no se veían. Sergio llegó diciendo que venía a cuidarla, a ayudarla con la casa, a recordarle esos pequeños olvidos que, según él, empezaban a ser frecuentes en su tía abuela. Elena, con el corazón enternecido por lo que creyó era una muestra de cariño filial, le abrió las puertas de su hogar y de su confianza. Sergio, con su labia persuasiva, pronto empezó a sembrar la duda en la mente de Elena. Abuela Elena, ¿está segura de que cerró bien la llave del gas anoche? Casi se incendia la cocina, decía, mientras simulaba haber encontrado una olla en el fuego. ¿O recuerda dónde puso los recibos del banco? Llevamos horas buscándolos, al tiempo que él mismo los guardaba en un cajón diferente. Eran pequeñas cosas, sutiles manipulaciones que, sumadas a la insistencia de Sergio, comenzaron a mermar la habitual seguridad de Elena. La anciana, que siempre había sido un roble, empezó a cuestionar su propia memoria, su lucidez. Las risas en la plaza se volvieron menos frecuentes, y el brillo en sus ojos dio paso a una sombra de preocupación. Las vecinas notaron el cambio, pero Sergio, siempre amable y solícito, les aseguraba que doña Elena estaba un poco distraída con la edad, pero bien cuidada por él. Una mañana, Sergio le presentó a la señorita Peralta, una mujer de apariencia impecable y sonrisa profesional que se identificó como asistente social del ayuntamiento. La señorita Peralta, con un tono de voz dulzón y condescendiente, corroboró las preocupaciones de Sergio. Doña Elena, su casa es muy grande para usted sola, y con estos pequeños incidentes, quizá una residencia con personal especializado sería lo más adecuado. Estaría más segura, sin preocupaciones. Le habló de la Casa del Sol Naciente, una residencia de lujo con todos los servicios. Elena sintió un escalofrío. Su casita, su jardín, sus recuerdos, ¿dejarlos? Se negaba a creerlo, pero la presión de Sergio y Peralta era constante. Es por su bien, abuela, repetía Sergio con aire compungido. Un día, mientras Sergio y la señorita Peralta salieron a ver unos papeles, Elena, con la vieja astucia que el tiempo no le había borrado, decidió buscar por sí misma. Su intuición le gritaba que algo no andaba bien. Recordó las historias susurradas en la plaza, la señora Carmen, que se fue a una residencia cara y su casa se vendió misteriosamente, don Julio, que donó sus ahorros a una fundación y luego fue ingresado de urgencia. Con manos temblorosas, Elena buscó en el pequeño estudio de Sergio, un espacio que antes fue de su difunto esposo, y que el joven había ordenado a su manera. Detrás de unos libros, encontró una carpeta, en ella, papeles con su nombre, doña Elena Ramos de Castillo, pero con fechas y firmas que no reconocía. Había informes médicos falsificados que la declaraban con demencia senil avanzada y alto riesgo de descuido personal, una escritura de venta de su casa a una empresa que no conocía, y lo peor, un poder notarial que la señorita Peralta, su supuesta asistente social, había tramitado para actuar en su nombre. Era una trampa, una telaraña de mentiras y engaños para despojarla de todo. La indignación hirvió en su pecho, pero Elena, con la sabiduría de los años,
Supo que la rabia no la llevaría a ninguna parte. La cautela era su mejor aliada. Guardó los documentos en un lugar seguro y, disimulando su turbación, esperó. Esa noche, mientras simulaba dormir, escuchó a Sergio hablar por teléfono. Sí, Klaus, todo va según el plan. La anciana firmará mañana. La casa y la herencia serán nuestras. Tenemos que movernos rápido con la casa del sol naciente, para que no sospeche de otros casos. Es la última joya de la corona de su pequeño tesoro. Klaus, pensó Elena, era el cerebro, el que tejía la red. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, Elena se levantó decidida. Con la ayuda de su vecina, Clara, y de don Felipe, el tendero del barrio, quienes ya sospechaban de Sergio por otros casos similares, Elena se puso en contacto con don Ricardo, un viejo amigo de su esposo, un abogado retirado, que siempre había tenido un ojo de lince para las injusticias. Don Ricardo, al escuchar la historia y ver los documentos, confirmó los peores temores de Elena. Esto es un fraude en toda regla, Elena, y no solo contra usted, sino contra la memoria de su esposo y el respeto que merece. La misma tarde, Sergio y la señorita Peralta llegaron a la casa de Elena, listos para la firma final. La anciana los esperaba en la sala, sentada en su mecedora, con un brillo inusual en los ojos. Abuela, todo listo para que firme. Solo unos detalles, dijo Sergio con su sonrisa habitual, extendiéndole una pluma. Pero esta vez, Elena no tembló. Antes de firmar, querido Sergio, me gustaría que mis amigos y vecinos estuvieran presentes. Siempre me gusta compartir las buenas noticias. Sergio palideció al ver entrar a Clara, don Felipe y otros vecinos, quienes se sentaron en el salón. Detrás de ellos, la figura imponente de don Ricardo y dos agentes de policía discretamente vestidos, que Sergio no había notado al entrar. La señorita Peralta intentó sonreír, pero sus ojos delataban nerviosismo. Doña Elena, no hay necesidad de tanta gente, son solo trámites. Al contrario, querida señorita Peralta, replicó Elena, con una voz que recuperó toda su fuerza, creo que es el momento perfecto para que todos escuchen la verdad. Con una calma que desarmó a Sergio y a Peralta, Elena sacó la carpeta de debajo de su delantal. Aquí tengo los papeles que ustedes han estado manejando, los informes médicos que me declaran con demencia, la venta de mi casa, el poder notarial a su nombre, señorita Peralta, y también escuché anoche sobre Klaus, el cerebro detrás de todo. Sergio y Peralta se quedaron mudos, con los rostros desencajados. Esto es una calumnia, balbuceó Sergio, intentando mantener la compostura. Usted está confundida, abuela. Confundida, dices. Elena levantó una ceja. ¿Acaso estoy confundida al recordar que el señor Ramos, de la calle del Sol, también fue ingresado en la casa del Sol naciente, poco antes de que su casa fuera vendida por su sobrino nieto, y su asistente social, o la señora Luisa, a quien le sucedió lo mismo? Los murmullos se alzaron entre los vecinos, reconociendo las historias. Don Ricardo se adelantó. Señor Sergio, señorita Peralta, tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. La policía ya tiene conocimiento de sus actividades y de las de su socio, Klaus, y hay pruebas irrefutables. Las casas y herencias de nuestros ancianos no son un tesoro a robar. Los agentes se acercaron y les colocaron las esposas. Sergio, con la cabeza gacha, no pudo articular palabra. La señorita Peralta, por su parte, rompió a llorar, consciente de que su elaborado plan se había desmoronado. Al verlos irse, Elena sintió una profunda mezcla de alivio y tristeza. Se había salvado, pero la traición de la sangre dolía. Las vecinas la abrazaron, y don Felipe le dio una palmada en el hombro. Doña Elena, es usted una valiente, un ejemplo para todos nosotros. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, pero una sonrisa sincera, se sintió fuerte de nuevo.
Había recuperado mucho más que su casa y sus ahorros. Había recuperado su dignidad y la confianza en la bondad de su gente. Esa noche, la casita de doña Elena, el aroma a café y bugambilias, se llenó de un calor especial. Los vecinos se quedaron para cenar, compartiendo un sancocho humeante y empanadas que Elena, con su destreza de siempre, había preparado. Las risas resonaron en el salón, un eco de victoria. Elena, sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de caras amigas, comprendió que su legado no estaba en las paredes de su casa, sino en la sabiduría compartida y en la resistencia frente a la adversidad. Se había enfrentado a la codicia y la maldad, y había salido victoriosa, no con violencia, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. Su historia se convirtió en un cuento que se transmitió de boca en boca, un recordatorio de que la edad no es sinónimo de debilidad, sino de una astucia y una resiliencia forjadas por el tiempo. Y así, doña Elena se transformó, a sus 70 y tantos, en la guardiana sabia de su comunidad, una luz que iluminaba a los más vulnerables y un faro de esperanza para todos. La próxima vez que alguien intente manipularte o hacerte dudar de ti mismo, recuerda a doña Elena. La familia verdadera es quien te protege, y el amor verdadero es el que no te abandona. Si la historia te conmovió, comparte este relato para que la sabiduría de doña Elena inspire a muchos más.